Saludos amigos y bienvenidos a mi canal de YouTube. En la mesa tengo la columna de dirección del automóvil y como les había indicado en los videos anteriores, tenemos un problema de ruido proveniente del volante, de la columna de dirección y de la parte delantera del automóvil, que resultó siendo definitivamente un daño del buje, del bushing de la caja, de la columna de dirección, que es la que tengo aquí. ¿Sí? Este componente roto se ha desgastado por completo y estas partes son las que cayeron a mis pies, y por eso pude darme cuenta fácilmente que el problema era que se había roto este buje de bushing que va aquí y permite pues el giro fácilmente de la columna de dirección. Hoy en día vienen dos partes así, ya no viene una parte entera, sino vienen dos partes para evitar desmontar la columna de dirección, y simplemente se pone una como está adentro, como la que se ve adentro, y la otra se monta aquí afuera y se arma todo el conjunto para evitar tener que desmontar y desbaratar toda la columna de dirección, que sí tiene bastante trabajo. Entonces, viniendo estas dos partes que son de un material bastante resistente, es muy parecido al teflón, pero realmente no es teflón, es algo como en algunos lugares le llaman grilón. Entonces es un material muy fuerte y muy resistente. Entonces también hay que engrasarlo, y es muy importante que una vez que esté todo armado, esta parte de aquí lo voy a mostrar brevemente. ¿Sí? Esto tiene que ir dentro e ingresar suavemente, ¿sí? Digamos que está engrasado, ¿no? Pero tiene que ingresar suavemente. Y ustedes tienen que mover el eje de la columna de dirección suavemente, ¿sí? Ya había hecho una primera prueba y esto quedó demasiado retorcido, quedó imposible de mover el volante. Entonces es una cosa que me tocó hacer nuevamente, desbaratar y corregir un poco el tamaño, pulirlo, desgastarlo para que quede suave. Evidentemente ustedes tienen que hacerlo. Esto es importantísimo, si no, no van a poder mover el volante del automóvil y pues va a quedar el trabajo a medias. Entonces es importante que esto quede suave. He aprovechado justamente para hacer mantenimiento de todo el sistema de la columna de dirección. Aquí tenemos una parte que va aquí en la cabeza, y también va el switch de encendido. Lo he desmontado todo para poder hacer un engrasado y verificar que todo el sistema se encuentra correcto internamente. Entonces no se olviden que cuando tengan este problema interno de sonido en el volante, en la columna de dirección, o aparentemente que proviniera desde el tren delantero, revisen la integridad de este buje, ¿sí? Si lo consiguen de esta manera, que sería un manguito, un bushing entero, tienen que desbaratar por completo la columna de dirección. Pero si lo consiguen de esta manera, simplemente lo que tienen es que retirar los restos que hayan quedado internamente del bushing dañado o del buje, y reemplazarlo con las dos semilunas, evidentemente con la grasa del caso. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les sea de utilidad. Gracias por vernos, suscríbanse a mi canal. Nos vemos, hasta la próxima.